Buenos días. Ante todo, quisiera agradecer a los organizadores de este evento, de Cyberwall, al Ministerio del Interior, a la Universidad Autónoma y a otras entidades europeas por haberme invitado para poder darles a ustedes esta charla. El objetivo de la charla es intentar presentar cómo se puede hacer, cómo se puede construir un modelo de control para supervisar las infraestructuras críticas. Aquí la palabra supervisar hay que tener cuidado con ella, porque en realidad un modelo de control, como lo voy a contar ahora, busca mitigar los riesgos que pueden existir relacionados con la ciberseguridad en un entorno de control industrial, en un entorno industrial. Pero también los entornos industriales, para conseguir sacar adelante la producción, disponen de un sistema de control, que es el que mueve los dispositivos. Entonces, aquí la palabra control aparece por dos lados diferentes, en la parte del modelo de control y en el sistema que utiliza la planta industrial para vigilar y hacer que funcionen todos los dispositivos. Bueno, que quede claro que aquí en este caso estamos hablando de un modelo de control que mitiga los riesgos de ciberseguridad. Está relacionado con la ciberseguridad, no con el control de los procesos concretamente. Bien, en ese sentido, para la presentación tengo cinco entradas. Son de diferente estilo. Hay una entrada de introducción, que es para poner un poco en contexto todo lo que vamos a hablar. Vamos a mencionar muy por encima, porque creo que ustedes tendrán más información que yo al respecto, seguramente, a hablar sobre legislación. Posteriormente vamos a hablar un terreno ligeramente árido, que es el tema de mapas de riesgo y modelos de madurez, que, digamos, es lo que necesitamos como base, como fundamento, para poder construir un modelo de control. Y luego al final, y en la medida en que la hora aproximada que tengo para dar la charla me lo permita, quisiera comentar un poco pues, algo que está, digamos, dificultando y haciendo más complejo todo esto, que es el concepto de Internet de las cosas. Bueno, entonces pasamos directamente a la primera parte. Lo que quisiera comentar es que la charla tiene una presentación, que supongo que tendrán ustedes acceso a ella, y la voz mía. Bueno, las presentaciones pueden ser más o menos bonitas, en realidad sirven siempre de material para posterior, para revisar, para chequear, para confirmar, pero lo importante son las palabras que se dicen. Entonces la presentación puede, si les gusta o no les gusta, no es lo importante. Fíjense lo que les voy a intentar transmitir verbalmente, que creo que lo que merece la pena. Si hay algo que merece la pena la charla, claro. La introducción. Vamos a ver un poco sobre la ciberseguridad en entornos industriales. Primero vamos a hablar un poco de lo que sería la informática corporativa. La informática corporativa, que es la que tiene que ver con la informática de las organizaciones, no en la parte industrial, sino que es la parte central de las empresas y organizaciones, es algo que lleva funcionando muchísimo tiempo, como todos ustedes saben, lleva pues, alrededor de unos 70 años. Es un área que pues, ha ido adaptando progresivamente conforme la tecnología y las dificultades iban apareciendo, y la mayoría de las personas que trabajan allí son profesionales de la informática, son personas que pueden trabajar en esta empresa pero mañana pueden trabajar en otra, son personas que le dan mucha importancia a la metodología, a la forma de trabajar, a los riesgos, a los problemas que puedan existir, porque en otra empresa a la que pudieran ir pasado mañana van a ser los mismos, o prácticamente los mismos. Esta es una diferencia importante de lo que vamos a ver luego posteriormente con las personas que se encargan de los procesos industriales, porque los procesos industriales son completamente distintos unos de otros y el entorno de control industrial está tan pegado al proceso que hace que una persona que realmente consigue llegar a profundizar en ese entorno no tiene un traslado evidente a otro diferente. Con lo cual, pues el nivel de involucración en los temas metodológicos es distinto. Y eso se observa mucho en los equipos. Bueno, entonces en la parte de la informática corporativa que le estaba comentando, hay algo que hay que darle importancia, que es el hecho de que en los últimos años pues se está empezando a cuestionar un modelo que hasta ahora era aceptado por todo el mundo, que era el modelo de fortaleza. La compañía, la organización, es como una fortaleza, está cerrada por unos muros. Dentro de esos muros todo es accesible, podemos ir de un lado a otro sin mayor problema porque nuestros protocolos de comunicaciones
que ya afortunadamente ya están unificados alrededor del TCP/IP. Los protocolos de comunicaciones permiten comunicarnos unos con otros sin ningún problema, y salir fuera de esa organización a través de esa muralla exige pasar por una puerta que está vigilada y controlada. Bueno, eso pues es un modelo que ha funcionado muchos años, pero que últimamente está cuestionado, no solo cuestionado, está cambiando, está en desuso, y de hecho pues uno de los problemas más importantes de ciberseguridad, que no vamos a mencionar hoy, está derivado de ahí, del hecho de que ese modelo de fortaleza en realidad es un modelo de queso de Gruyère, porque está lleno de agujeros por todos lados. Y la verdad es que, como decía que el dicho, casa con dos puertas difícil de guardar, pues como muchas puertas todavía más difícil de guardar. Pero bueno, eso es otro asunto. Tiene importancia por el hecho de que los modelos de arquitectura que vayamos a utilizar deberían de confiar en que la parte corporativa está razonablemente bien protegida. Eso es el concepto que conviene que nos quedemos. Bien, entonces, en los últimos 20 años, que parece mucho, pero en realidad en la historia de la informática no es tanto, en los últimos 20 años han surgido otras cosas, ¿no? Y entre ellas ha surgido la curiosa conexión que se ha producido entre el área industrial y el área corporativa. Digo curiosa porque hace unos años eso parecía un anatema, eso era algo imposible. La área industrial está aislada y separada, por si acaso. Y fue así hasta prácticamente los años 2000, 2005, en que una serie de elementos de interconexión se hicieron obligatorios. Pasarle el plan de producción de forma automatizada, recibir los niveles de existencias y cuál es el nivel de producción que se ha dado hoy. Ese tipo de información empezó a ser necesario que circulara de un lado a otro, y eso obligó a conectar el entorno industrial con el entorno corporativo. El entorno industrial, hasta esas fechas, funcionaba a través de unas cajas que se llamaban boxes, porque es la traducción de cajas, que eran cajas negras, que estaban desarrolladas por unos fabricantes bastante importantes, que desarrollaban esas cajas que eran, como se dice, propietarias, es decir, que la tecnología era de ese fabricante y no era compatible con la tecnología de otro fabricante, y que se encargaban de recibir, controlar y supervisar todos los sensores y actuadores de la planta. Al final era una electrónica que fue cada vez más sofisticada, que cada vez fue bastante más potente, y que en los años 2000, coincidiendo con lo que antes comentábamos, pues empezó a modificarse. Empezó a modificarse por una razón, y es que esta electrónica se basaba en el concepto de tiempo real. El concepto de tiempo real era muy alejado a que si se manejaba en las estaciones de trabajo corporativas, basadas en Windows o Unix. Ahí no había con tiempo real, había el tiempo que cuando tocaba un proceso, ¿sabes? Se terminaba y luego entraba el disco duro y luego entraba la base de datos y luego te tocaba a ti. En la planta industrial eso no podía ser. El tiempo real exige que haya un tiempo de ciclo fijo, por ejemplo, 50 milisegundos en una planta industrial, pero en un avión de combate puede ser de 1 milisegundo o menos, depende, pero un tiempo fijo, y en ese tiempo se tienen que recibir todas las señales y se tienen que procesar todas las señales. Y no puede quedar nada pendiente, porque si queda pendiente será para el siguiente ciclo, porque el ciclo está por encima de los sensores y de los actuadores. Eso se consideraba, ese es un poco a grandes rasgos lo que es el tiempo real. Como digo, los sistemas que había en aquella época pues eran muy diferentes del tiempo real, y por eso eran entornos muy disjuntos. Pero a base de hacer los sistemas basados en Windows y a través de la ley de Moore y el avance de la electrónica, la potencia de estos equipos fue tan grande que llegó un momento en que, aunque no hacían en tiempo real, aunque no tenían esa capacidad realmente, pero como si lo hicieran, porque por fuerza bruta eran capaces de resolver todos estos análisis y todos estos actuaciones en el tiempo que se necesitaba. Cuando ocurrió eso, que fue realmente un shock para la industria, empezaron a entrar equipos de tipo Windows. Primero entraron en Unix, y luego entró Windows. Empezaron a entrar en las plantas industriales, que fue realmente una sorpresa en la industria. Entraron
Y claro, ¿qué ocurría? Pues que eran equipos que evolucionaban con mucha mayor rapidez, eran mucho más, se actualizaban con mayor frecuencia y además eran mucho más baratos y interoperables, funcionaban unos con otros, el software de uno funcionaba en otro y demás. Eso desplazó al modelo antiguo y lo dejó obsoleto. Con lo cual prácticamente todas las instalaciones industriales, prácticamente todas, funcionan con Windows. Hay unas cuantas que funcionan con Unix y ahí se acabó, no hay más. ¿Eso que trae como consecuencia? ¿Por qué lo cuento? Porque estos equipos basados en Windows o basados en Unix usan el TCP/IP. El TCP/IP es el protocolo que que se ha quedado después de toda una lucha que hubo en los 90 y principios del 2000 entre muchos protocolos que existía, es el protocolo que se ha quedado, es el protocolo Internet. Y ese protocolo que se utiliza en estas máquinas significa que en las plantas industriales ahora hay TCP/IP. No lo había antes, ahora hay TCP/IP. Al haber TCP/IP y al estar conectado con la planta corporativa, hay una continuidad, dirían los matemáticos, una continuidad topológica. El caso es que de un lado a otro se puede pasar. Si no hay algo que lo evite, se puede pasar a través del TCP/IP. Antes no podías. Antes los sistemas estaban aislados, pero ahora sí se puede pasar. Y eso genera una situación de riesgo que hace aparecer una palabra que hasta ese momento no existía en las plantas industriales, que es ciberseguridad. Entonces, toda esta historia que les he contado es un poco para introducir este concepto de la ciberseguridad. Bueno, muy rápidamente, porque esto es conocido por todo el mundo, pero lo que quiero dar la pincelada fundamental es la ciberseguridad, el TCP/IP. Nos pone en contacto cualquier cosa, este ordenador que tengo yo ahora mismo, o un ordenador que hubiera de control en una planta, nos pone en contacto con Internet. Internet es un ecosistema gigantesco. Fíjense ustedes los datos de este año. Estamos en este momento diciendo que hay 4.500 millones de personas conectadas, usuarios. Pero hay muchísimos usuarios que son máquinas, que están conectados. El caso es que al final ese ecosistema está formado por una multitud gigantesca de miles de millones de accesos, entre los cuales, por simple cuestión de estadística, hay un porcentaje nada desdeñable de personas, objetos o conexiones, usuarios, que quieren o intentan atacarnos. ¿Por qué? Pues por miles de razones que luego mencionaremos, pero existen. El caso es que no somos conscientes de eso. A veces hablamos de que estamos en Internet, le decimos qué bonito, pero el hecho es que se abre una ventana y al otro lado de esa ventana hay una inmensa multitud que nos puede tirar piedras. Y hay que ser conscientes de ello, porque cada vez que conectamos algo, aunque sea simplemente una Wi-Fi, estamos haciendo eso. Poniendo a disposición de toda esta gente que vemos aquí, todos estos datos que vemos aquí, fíjense ustedes, es llamativo, pero que la media mundial de uso dedicado diario a Internet sea de 6 horas, es que eso es una salvajada. España no anda muy lejos, España está en 5 horas, pero fíjese en Filipinas, 9 horas, pero ¿qué están haciendo? Es una cosa increíble. Bueno, el caso es que esto da lugar a ataques. Y dices, ¿hay ataques? Sí, sí los hay. Miren, aquí tienen ustedes unos ejemplos. Son de este año. Bueno, ¿por qué hay ataques? Pues por miles de razones. Pero aquí ven ustedes que efectivamente los resultados de los ataques pueden ser de millones e incluso miles de millones de accesos indeseados, prohibidos, que pueden dar lugar a pérdidas económicas o a efectos físicos, o en fin, de todo tipo. Bueno, aquí voy a pasar muy rápidamente porque estos son todos ejemplos de casos. Este es muy curioso porque este fue hace un par de años que hice una charla a una serie de industriales y les enseñé cómo sus equipos estaban, a través de un análisis sencillo con la herramienta SODAN, estaban expuestos en Internet. La verdad es que se sorprendieron mucho de ver que sus propios equipos que creían que estaban tan protegidos estaban expuestos y estaban vulnerables en Internet. Vean ustedes aquí que el tipo de ataques que se producen es muy variado.
No vamos a entrar en detalle porque esto creo que es más anecdótico que otra cosa. Solo lo he puesto un poco por contexto. Esta transparencia la he puesto porque me parece que es interesante. Este año, aprovechando el tema del COVID, estamos teniendo una gran cantidad de ataques de ransomware. Como saben, ransomware es el secuestro de un ordenador y su encriptación, en donde se pide un rescate para que se le pueda dar la clave para desencriptar el ordenador y recuperarlo. El caso es que últimamente se está dando un sistema sofisticado que es utilizar un vector, que es en este caso, ven ustedes allá a la izquierda, que estamos hablando de un troyano que es el Emotet, un clásico, que está haciendo campañas ahora bastante intensas. Y este troyano traiga como curiosidad que abre la puerta para que luego entre el ransomware y sea el ransomware el que haga realmente el trabajo sucio de encriptar el ordenador. El caso es que a través de este sistema, que tiene dos capas y a veces tres, se está produciendo una cantidad. Bueno, pues pueden ver ustedes que estos son la última línea, pueden ver que son de este año. Mafre, Adeslas, Clínicas Quirón, Enel, Adif. No he seguido pero bueno, hay unas cuantas, ¿eh? Y aquí tengo un análisis, por ejemplo, de un caso industrial real en donde pues siempre empiezan igual, a través de un ataque sencillo y fácil de detectar, que sería con un ataque de phishing, a través de una conexión, engañando a la gente, pues han conseguido permisos para entrar en una red. A partir de eso se han movido dentro de la red y han conseguido acceder a personas con perfiles potentes, administradores o así. A través de esa conexión han entrado ya en la red industrial. Dentro de la red industrial han tenido acceso, teniendo esos privilegios de administrador, a dispositivos más importantes, como pueden ser en este caso en sí, fueron compresores, y han cambiado el sistema de control, lo han bloqueado y además de bloquearlo han borrado las copias de seguridad y luego han borrado el programa. Eso trajo como problemas importantes en la red eléctrica, estamos hablando de Ucrania, y esto, pues bueno, es un caso conocido, pero puede ver que aquí ha fallado un montón de cosas. Eso es porque los sistemas de control, digamos, los modelos de control, no es que fallaran, es que no existían. Entonces, pues la verdad es que bastaba con que en algún momento tuvieran la buena suerte de conseguir una clave y entrar para que se hayan movido como pez en el agua por dentro de la red. Es un caso paradigmático de lo que significa no tener un modelo de control industrial. Bueno, según nuestra organización, ustedes conocen bien, CCNCERT, este año los ataques que se están produciendo pues se están incrementando notablemente. En los sectores estratégicos ven ustedes la evolución y ven ustedes a la derecha cuáles son los sectores más atacados. Es curioso porque aparte del financiero y el sectores más atacados son el de transporte y el agua. Eso no deja de ser sorprendente. Bueno, y para terminar un poco esta parte de aquí, mencionarles que el World Economic Forum todos los años emite un informe, que es el informe de riesgos globales, que este año lo preparó antes de la pandemia, con lo cual aquí falta actualizar el dato de cuáles son los riesgos relacionados con las infecciones, y que ven ustedes que aparece como importante, pero a la izquierda, con poca probabilidad. Eso debería, si lo actualizaran, evidentemente saldría a la derecha. Pero bueno, lo que quería mencionarles es que el riesgo de ciberataques está, y lo lleva desde los últimos 10 años, y está en el cuadrante superior derecho, es el cuadrante de impacto y probabilidad altos. No es una idea que se me ocurra a mí, es una realidad que está reconocida por organizaciones como esta. Y en cuanto a los agentes de la amenaza, supongo que esto ya lo habrán visto en alguna ocasión, pero hay muchos perfiles. Están los estados, que es una cosa curiosa de los últimos años, el crimen organizado, ciberactivismo. El ciberactivismo era algo bastante clásico, ¿no? Ahora empieza a aparecer el crimen organizado y muy bien organizado, grupos terroristas,
investigadores particulares, actores internos, es importante, empleados o desempleados que están descontentos de una empresa, pueden robar o modificar o incluso destruir información y equipos por razones económicas o políticas, y son personas que desgraciadamente por el hecho de estar trabajando dentro de la compañía tienen accesos bastante sencillos a muchos sistemas. Hay una respuesta bastante intensa de organizaciones a nivel internacional, como puedan ser Estados Unidos y en Europa, con muchas leyes que se han ido generando, directivas, y que han dado lugar a una serie de metodologías que simplemente las enumero aquí nada más, no vamos a entrar en más. Desde el punto de vista de legislación, que también voy a pasar relativamente rápido, porque si no, no vamos a terminar hoy. En España, bueno, la Ley de Protección de Infraestructuras Críticas, que tiene unos antecedentes que ven ustedes aquí, que hay una directiva europea importante que apoya esa Ley de Infraestructuras Críticas, que es la Directiva de Ciberseguridad Europea o Directiva NIS, conocida por importante. Y luego decirles que la Ley de Protección de Infraestructuras Críticas tiene una base fundamentada en la Estrategia de Ciberseguridad Nacional, que tiene su estrategia de ciberseguridad, y en donde la Ley de Protección de Infraestructuras Críticas tiene un soporte importante, ¿no? Esa ley lo que viene a decir es que vamos a disponer de una serie de sectores identificados como críticos, vamos a disponer de esos sectores, se van a identificar y las empresas o organizaciones van a tener que asumir esa responsabilidad, y esas empresas y organizaciones van a tener que realizar unos planes de contención relacionados con nuestros problemas en gran parte de ciberseguridad. También hay otros planes que tienen que ver con aspectos de seguridad física. Definiciones importantes de qué es una infraestructura estratégica. La vamos a leer. Es una instalación, una red, un sistema o equipo físico o tecnología de la información sobre el que descansa el funcionamiento de un servicio esencial. Es decir, los servicios esenciales funcionan gracias a la infraestructura estratégica en este caso. ¿Un servicio esencial qué es? Un servicio necesario para el mantenimiento de las funciones sociales básicas: la salud, la seguridad, el bienestar social, el bienestar económico de los ciudadanos, o el eficaz funcionamiento de las instituciones del Estado y las administraciones públicas. ¿Y qué se diría entonces una infraestructura crítica? Una infraestructura crítica o infraestructura estratégica cuyo funcionamiento es indispensable y no permite soluciones alternativas, por lo que su perturbación o destrucción tendría un grave impacto sobre los servicios esenciales. Es decir, que un servicio esencial llegaría a no poderse ofrecer porque una infraestructura, que en este caso se denomina crítica, ha fallado. Si esa infraestructura tiene alternativas, tiene variantes, entonces sería solamente una infraestructura estratégica. Es decir, las infraestructuras críticas son un subconjunto de las infraestructuras estratégicas. Bueno, rápidamente vean ustedes aquí que hay unas tablas que nos pueden ayudar a definir una infraestructura crítica en función del alcance del agente que impacta y demás. Los planes estratégicos, que esta transparencia creo que no está actualizada. Ven ustedes aquí pues, los sectores que están afectando. Esto básicamente lo estoy contando para aquellos que no lo conozcan. Me imagino que entre ustedes habrá bastante gente que lo conozca. Pero bueno, ven ustedes que hay una serie de sectores que son los que podría uno esperar, ¿no? Energético, financiero, nuclear, transportes, agua, tecnología de información. Todos estos están funcionando hace ya varios años. Hace como 6 años o así, o 7 años ya están funcionando muchos de ellos. Bueno, entonces vamos a pasar ya a lo que sería vínculos entre los mapas de riesgo y los modelos de madurez. Bueno, este es un área algo árida, así que vamos a intentar explicarla y que sea razonablemente sencillo de entender. Los mapas de riesgo, como dice aquí la transparencia, en el mundo de la gestión empresarial, cuando hay algún tipo de problema, es típico que se diga, no sé, fulanito, mírame qué riesgos existen en este tema. Y cuando ya los tiene, le diga, zutanito, intenta que eso no pase. Y entonces la gestión, los gestores, consideran que han hecho ya su trabajo, porque han puesto en conexión los riesgos con las personas que los tienen que evitar.
Bueno, eso la verdad es que es una simplificación, pero hay mucha gente que funciona así, ¿eh? Muchísima. El caso es que eso es muy insuficiente y necesitamos algo más completo. Eh, necesitamos hacer algo que tenga en cuenta que los riesgos no es un conjunto completo, no sabemos todos los riesgos. De hecho, el año pasado en España no tenía puesto en su lista de principales riesgos una pandemia. Los riesgos es algo que cambian con frecuencia y evolucionan. Y en el mundo evolucionan con rapidez, pero en el mundo de la ciberseguridad con mucha más rapidez. Los tipos de ataques que tenemos ahora y los que teníamos hace 5 años no se parecen en nada. Es una de las áreas más activas que existen en este momento en la humanidad, en la tecnología, que es el tema de la ciberseguridad. Entonces, aquí se hace muy claro y muy evidente que el enfoque de hacer un mapa de riesgos y poco más, pues es insuficiente. Necesitamos hacer algo más potente. Y eso básicamente se conoce como hacer un modelo de madurez. ¿Cómo se hace un proceso de un modelo de madurez? Bueno, el modelo de madurez, voy a adelantar una transparencia, aquí la ven ustedes. Un modelo de madurez no es más que evaluar un proceso a través de un método, dándole una serie de niveles que indican, cada uno de ellos, que el nivel de madurez es mayor. ¿Y cómo se evalúa eso? Se evalúa en base a que haya conseguido hacer una serie de cosas. Vamos a explicarlo de una manera sencilla. Aquí estamos hablando de utilizar una norma, hay varias, estamos utilizando una norma que es la ISO 15504, ya antiguamente llamada SPICE. Hay otras normas que también hablan sobre la madurez y algunas lo hacen con 5 niveles, otras lo hacen con 4. Bueno, eso es diferente. El concepto sigue siendo el mismo. Imaginen, por ejemplo, un proceso sencillo, voy a simplificar. Por ejemplo, pues necesitamos poner un cohete a la Luna. Entonces, cuando me encargan ese trabajo, ese proceso que yo tengo que poner en marcha está en el nivel 0. ¿Por qué? Pues porque no tengo el cohete. Me lo acaban de encargar, entonces estamos buscando en Google cómo se hace un cohete, estamos intentando conseguir que funcione. Y cuando conseguimos, después de un trabajo arduo, en el que los técnicos nos dejamos la piel, conseguimos que funcione, hemos alcanzado el nivel 1, el nivel realizado. Hemos puesto un cohete y hemos conseguido que no solamente no explote, sino que llegue a la Luna. Bueno, pero una vez. Ese es el nivel 1. El nivel 2 no es que llegue 2 veces, es que llegue unas cuantas más. Es decir, que consigamos hacerlo casi siempre. Que lo hagamos con relativa frecuencia. Que para un técnico, digamos, este es el objetivo fundamental. Hemos conseguido no solamente que llegue a la Luna, sino que lo consigamos cuando nos dé la gana. Porque estamos en el nivel 2 y entonces cada vez que mandamos un cohete, pues llega. No siempre, alguna vez algún fallo. La NASA, por ejemplo, estuvo en el nivel 2 mucho tiempo. En alguno de sus procesos, no estoy hablando de todos, pero bueno, en alguno de los procesos estuvo en el nivel 2, es decir, funcionaba casi siempre, pero algunas veces no. Y tuvieron algunas de esas 3 que prefería no recordar. Bueno, el nivel 2 es eso. Conseguir el proceso que funcione y que funcione razonablemente, pero que no tiene controlado los riesgos, que no tiene una continuidad prevista. Para pasar del nivel 2 al siguiente nivel, ¿qué tendríamos que tener? Tendríamos que tener un mapa de riesgos bien hecho. Pero además, tendríamos que identificar cuáles son los controles que mitigan esos riesgos. Y tendríamos que implantarlos. Si hacemos eso, estaríamos en el nivel 3. Y ya habríamos conseguido que nuestro entorno, nuestro cohete, funcionara. Y como ya además hemos hecho los procesos, lo hemos documentado, hemos hecho los controles, los hemos implantado, bueno, pues si yo ese día estoy con gripe, pues aquello seguirá funcionando. Si una parte de mi equipo se va a la competencia, aquello seguirá funcionando. Si ocurre algo que estaba imprevisto normalmente, aquello seguirá funcionando normalmente, sí. Hemos conseguido aumentar la madurez, pero estamos lejos de alcanzar el óptimo.
Para pasar al nivel 4, ¿qué necesitamos? Pues que esos modelos de control que están funcionando, que los hemos implantado, necesitamos revisarlos frecuentemente. Aquí el papel de los auditores es importante, que chequeen con frecuencia que esos controles están funcionando, que ese modelo de control está implantado y funciona. Y que somos capaces de identificar cuándo falla, por qué es, si es porque la realidad ha cambiado, el proceso está mal definido, el control es insuficiente, el control no estaba bien implantado, la gente no le ha hecho caso al control y por eso ha fallado. ¿Cuáles son las causas por las que ha fallado? El caso es que a partir de ese nivel y cuando pasamos ya a optimizar y aprender de forma continua de todo lo que estamos haciendo, es decir, cuando llegamos ya al nivel 5, estaríamos ya a un paso de alcanzar la excelencia. Bueno, alcanzar la excelencia en los procesos significa sostenibilidad. Es decir, un proceso a través de vigilar cómo afecta al entorno, a las personas, a los stakeholders, a la industria, a través de vigilar la calidad, a través de vigilar su efectividad y su eficiencia económica, esos procesos pueden llegar a ser sostenibles. Y para eso hay que moverse en el nivel 5. Bueno, una consecuencia curiosa de esto que estamos hablando es que conforme va aumentando la madurez aparece una propiedad emergente. Esto es un concepto importante, propiedad emergente. Es una propiedad que emerge de un conjunto de cosas que se denomina resiliencia. La resiliencia, por si alguno ha utilizado alguna vez una definición incorrecta, quiero darles la mía, que evidentemente es la buena, que es la capacidad que tiene un proceso, una entidad, de superar una situación imprevista y que le acerca evidentemente a la sostenibilidad. Imprevista. Esto es importante. ¿Por qué? Porque no es resiliencia superar algo que está previsto. Es decir, cuando una organización tiene un sistema de recuperación frente a desastres, eso no es resiliencia. Hemos previsto un posible desastre, hemos puesto un método de recuperación y hemos conseguido recuperarnos de algo que estaba previsto. Eso no es resiliencia. Resiliencia es cuando algo imprevisto, un terremoto que nunca ha habido por aquí, no somos capaces de recuperar. Ahí sí que ha habido resiliencia. Bien, entonces, bueno, a partir de esto podemos ver en la página siguiente, vamos a verlo aquí, podemos ver que ese modelo de madurez de los procesos que va del 0 al 5 dispone de modelos de control solamente cuando en los últimos 3 niveles. Los modelos de control solo existen aquí, con lo cual la fase técnica no dispone de modelos de control, dispone de modelos de control en esta zona de aquí. ¿Y qué ocurre con los mapas de riesgo? Mejor o peor hechos. Pues que en los niveles inferiores no tienen ninguna utilidad, porque ¿de qué sirve tener un mapa de riesgo si resulta que no tengo nada que lo proteja? Pues da una sensación de falso confort. Pues sí, tengo un mapa de riesgos. Bueno, ¿y qué? ¿Y de qué te sirve? Tienes un mapa de riesgos y hay un modelo de control que mitiga esos riesgos y que además estamos revisándolo para que efectivamente funcione y demás, esos mapas de riesgos empiezan a tener utilidad. Sí, señor. Ahí ya podemos empezar a trabajar con los mapas de riesgos y establecer tolerancias al riesgo, apetito al riesgo. Esos mapas de riesgo ya son creíbles. Por aquí abajo, bueno, para mí son una anécdota. Algo sobre lo que hay que empezar a trabajar, pero tiene una utilidad muy relativa. Entonces, bueno, ven ustedes aquí que los modelos de control y cómo se implantan tienen mucha importancia. La retroalimentación del mapa de riesgos y las lecciones aprendidas permiten incrementar la madurez del proceso y llevarnos a la parte de la excelencia. Ese es un poco el objetivo de todo esto. Y esto nos lleva a cuestionarnos los mapas de riesgos. Claro, el mapa de riesgos es algo que se hace desde hace muchos años. Esto de los modelos de control es más reciente, pero el mapa de riesgos se hace hace muchos años. Y existen mapas de riesgos pues para muchos entornos. Entorno financiero, salud, laboral, obsolescencia de equipos y instalaciones, infraestructuras. Una de las curiosas características, y quiero hacer una pincelada al respecto, es que estos mapas de riesgos son lineales. ¿Eso qué significa?
significa que normalmente en estos mapas de riesgos, prácticamente en todos, la probabilidad de que algo ocurra a 5 años es 5 veces la de que ocurra un año. Es decir, la probabilidad de que una tubería se rompa en 5 años es, por ejemplo, del 80%. Bueno, pues la probabilidad de que esa tubería se rompiera en un año sería la quinta parte. Entonces, estaríamos hablando de un 16%. Sería la quinta parte. ¿Eso es válido en el caso de una tubería? Sí, porque evidentemente sabemos cuáles son las curvas de evolución y de envejecimiento, tenemos un histórico de incidentes, sabemos cómo se comportan los equipos de gente, los soldadores, por ejemplo, cuando están trabajando en una zanja, qué probabilidad hay de que provoquen un incendio. Ese tipo de cosas ya están analizadas a través de una serie de históricos que ya nos van dando datos de cómo ocurre. Cuando es algo nuevo, el análisis que se realiza de los componentes normalmente también es lineal. Y por supuesto en el área financiera no voy a entrar aquí, pero vamos, exactamente igual. ¿Qué ocurre en el mundo de la ciberseguridad? Que el mundo de la ciberseguridad, sin embargo, es muy distinto. Evoluciona con tal rapidez, evoluciona con tantísima rapidez que los escenarios de 5 años se quedan cortos. Se quedan cortos en el sentido de que son muy largos, en ese sentido quiero decirlo. Un virus que se está diseñando este año, dentro de 3 años ya estará en pleno apogeo y funcionando. Lo que puede ocurrir dentro de 5 años es absolutamente imprevisible. Nadie se acuerda nadie se acuerda de cómo funcionó, qué virus había hace 5 años. No tiene nada que ver con los que hay ahora. Evoluciona muy rápidamente y evoluciona además de una forma muy imprevisible y a saltos. Entonces, eso hace que la utilización de métodos clásicos como los métodos lineales no representan realmente el problema. Y eso explica, esto que estoy diciendo explica una cosa con la que yo me he encontrado muchas veces, y es el hecho de que cuando alguien hace un análisis de riesgos de ciberseguridad, los resultados que obtiene son muy bajos. En una gran compañía en la que yo estuve trabajando en su época, resultados de análisis de riesgos de cifras de pocos millones de euros. Claro, la alta dirección decía yo, por eso no me muevo. Y es que estaban mal hechos. Pero claro, no es fácil decirle a alguien que está haciendo una cosa mal. Eso no es fácil. Estaban mal hechos. El análisis de riesgo tiene que tener en cuenta que lo que a nosotros nos parece que es lo más probable no lo va a ser dentro de 2 años. Por lo tanto, las colas de las curvas incluyen mucha información que debería de considerarse. Hay métodos para aproximarnos. Estos métodos no son buenos, pero son mejores que los anteriores. No podemos modelar lo que no sabemos, pero sí podemos darle importancia a esas colas de las curvas donde lo improbable se menciona, pero no se considera, no se tiene en cuenta. ¿Qué es lo que hace normalmente una persona que hace un análisis de riesgos? Pues se concentra en lo que más le preocupa. Cuando hablamos con el responsable de un proceso industrial, le preguntas, ¿qué es lo que más te preocupa? Y dice, esto es lo que más me preocupa. ¿Qué impacto podría tener? Tanto. ¿Qué probabilidad tiene? Esta. Y nos quedamos ahí, y eso no está bien. Porque hay otras cosas que pueden ocurrir, algunas muy improbables, pero con un impacto alto, otras muy improbables y con un impacto bajo. Hay toda una colección de cosas que pueden ocurrir y algunas que no sabemos. Entonces, una manera de conseguir acercarnos un poco a la realidad es intentar modelar toda la curva, no solamente el punto que más nos preocupa. El punto que más nos preocupa podría ser, por ejemplo, en este caso, podría ser este. Pero toda esta zona de la curva no se tiene en cuenta. Y aquí se acumulan muchísimos riesgos que encima en el mundo de la ciberseguridad, la inmensa mayoría son riesgos independientes, es decir, que se pueden dar a la vez. Entonces, cuando analizamos estas curvas y tenemos en cuenta, para modelarlas, se suelen utilizar siempre el mismo tipo de curvas. Hay una familia de curvas para eso, la log normal, la Weibull, en fin, hay más. Con estas curvas y a través de un conjunto de 4, 5 o 6 puntos que seamos capaces de dar, obtenemos unas curvas donde el riesgo total, la severidad del riesgo, es decir, la suma de la probabilidad por el impacto de todos los riesgos posibles, da una cifra nada desdeñable.
ahí empezamos a hablar de cifras que ya empiezan a tener importancia. Alguien podría decir, ¿esto es un artificio matemático? No, esto es una aproximación. Pero esta aproximación nos da unos valores que son más creíbles que los otros. ¿Y qué importancia tiene eso? Pues porque hay algo que tenemos que explicar. ¿Cómo es posible que uno de los riesgos más importantes que hay en el mundo sea el de la ciberseguridad, según dice el World Economic Forum? Y sin embargo, cada vez que vamos a una compañía a preguntar sobre sus riesgos, dicen, no, pero el de ciberseguridad es muy bajo, porque lo tengo controlado. Siempre dicen lo mismo. Hay algo ahí que falla, ¿no? Bueno, esta es una de las razones por las que yo creo que fallan y aquí lo presento muy, muy levemente para que ustedes lo vean un poco, ¿no? Bueno, ya, estos son los análisis que hemos estado haciendo y cómo salen. Bien, ¿cómo construimos un modelo? Ahora nos quedan aproximadamente 20 minutos y vamos a intentar ir a lo que necesitamos. Bueno, recopilando, historia. Internet. La red corporativa se conecta a Internet y esa conexión de la red corporativa a Internet genera pues, la posibilidad de que recibamos ataques. El sistema de control del proceso industrial se conecta a la red corporativa. Esto fue aproximadamente por los años 2000, 2004, 2005, en prácticamente todas las empresas. Bien, ¿qué ocurre? Pues que a partir de esa conexión los ataques también les llegan. No tantos, pero les llegan. Bien, ¿qué podemos hacer aquí? Tenemos que tomar una solución para esto, dar una alternativa. Bien, esta alternativa se apoya en 3 patas. Y las 3 son indispensables. Necesitamos un modelo de control, que los voy a comentar a continuación, una arquitectura, que es muy importante, también la voy a mencionar, y unos mapas de riesgos que ya hemos hablado. El conjunto de esas 3 cosas nos va a incrementar nuestra madurez y nos va a acercar al nivel de excelencia que queremos. Pero necesitamos hacer esas 3 cosas. La arquitectura de referencia es algo específico de los sistemas de control industrial. En la red corporativa, la arquitectura de referencia no es una cosa fundamental, porque realmente es toda la red la que está expuesta a Internet. Sin embargo, en el sistema de control de proceso industrial no podemos exponer toda la red a Internet. Y ahí hay que hacer una arquitectura bien montada. Estamos hablando de una arquitectura de las comunicaciones, de la red de comunicaciones. Entonces, las patas que tenemos en la red corporativa, que sería el modelo de control y mapa de riesgos, aquí se incluye una tercera que es arquitectura de referencia. Y es tan importante que ella sola es capaz de protegernos de más del 80% de los problemas que podamos tener. ¿Con esto qué conseguimos? Pues que nuestro nivel de madurez suba y se aproxime al nivel de excelencia. Fíjese aquí que hay una diferencia importante entre la red corporativa y el sistema de control. Y es que este es mucho más alto, está mucho más cerca del nivel de excelencia. Sí, es así. En la red corporativa, los informáticos, los modelos, las metodologías y la historia que llevan han conseguido que su madurez sea relativamente alta. En el sistema de control de proceso industrial, el equipo de gente, la historia que tienen encima y su organización, que es relativamente reciente, ha hecho que su nivel de madurez comparativamente sea mucho más bajo. Necesitamos subir el nivel de madurez de este área para conseguir que tenga un nivel similar al de la red corporativa, de forma que no se conviertan en el eslabón débil de la cadena. Bueno, ¿qué es un modelo de control? Llevamos hablando desde hace ya casi 3/4 de hora de esto. Un modelo de control es un conjunto de controles. ¿Un conjunto de controles qué son? Bueno, los controles no son más que iniciativas que se toman para mitigar unos riesgos. Unas iniciativas que pueden ser desde el punto de vista de procedimientos o desde el punto de vista de equipos o dispositivos o buenas prácticas, pero esas iniciativas se hacen para que los riesgos estén mitigados. Esas iniciativas significa, bueno, esto que estamos mencionando significa que los mapas de riesgos sugieren la construcción de las iniciativas. A través del mapa de riesgo nosotros hacemos un modelo de control que no es más que un conjunto de controles. Y esos controles, que son esas iniciativas que estábamos mencionando, están asociados a un riesgo. Bien, es importante este que acabo de mencionar. No debería haber un control sin un riesgo asociado. Eso sería un error. ¿Por qué hacemos eso? ¿Qué objetivo tiene? No tiene ninguno. Los controles deben estar asociados a los riesgos. Cuando tenemos un riesgo, tenemos que tener al menos un control para ese riesgo, que intente que ese riesgo no se exprese, que ese riesgo no lleve a efecto
lo que está diciendo, que realmente no llega a ocurrir, porque los riesgos lo que ponen en cuestión es el conseguir los objetivos del proceso. Entonces, si un riesgo se expresa, no se consigue el objetivo del proceso. Bueno, con los controles, con estas iniciativas que estamos mencionando, intentamos mitigar que el riesgo se produzca, intentamos evitar que pase, y el conjunto de todos esos controles es lo que se denomina un modelo de control. Lo habitual en las instalaciones industriales es que no haya habido modelos de control. Ha habido un montón de prácticas, buenas prácticas. Las áreas industriales son muy dadas a tener muy bien relatadas y muy escritas las prácticas y los procedimientos, pero desde el punto de vista del modelo de control no se puede decir que haya habido un modelo de control. Por eso son una cosa relativamente nueva. Para ello, ¿cómo podemos hacer para construirlo? Pues aparte de que tenemos imprescindiblemente que tener un buen mapa de riesgos hecho, podemos utilizar también unas guías que ya existen. Esas guías pueden ayudarnos para eso. Por ejemplo, está el NIST o un estándar también muy conocido que es el IEC 62443. Son una serie de estándares que nos van a ayudar en ese sentido. Por ejemplo, lo primero que hemos comentado, la arquitectura. Para diseñar la arquitectura nos apoyamos en esas guías que hemos mencionado y todas coinciden en lo mismo. Hay que poner un sistema de capas. Por lo menos 3 capas, de forma que los sistemas corporativos se encuentren por encima de la tercera. Y luego tengamos esas 3 capas donde tenemos la gestión de los sistemas de control, la monitorización y visualización de los sistemas de control y luego directamente los lazos de control que tenemos en la planta industrial. Es decir, aquí que tenemos los sensores y los actuadores. Aquí tenemos lazos de control. Un lazo de control lo que hace es que conseguir que una temperatura se alcance el punto de consigna, es decir, un termostato. Que un radiador alcance la temperatura que le hemos puesto el termostato, eso es un lazo de control. Bueno, aquí están los lazos de control. Lazo de control de temperatura, de presión, de caudal, de todo ese tipo de ellos. Aquí que tenemos todo el conjunto de esos datos se monitorizan y se muestran en la sala de control para que se puedan tomar decisiones al respecto, pero también hay una serie de programas que hoy en día ya se encargan de optimizar este tipo de cosas y de hacer que unos lazos de control estén relacionados con otros, de manera que la presión no siempre tiene que ser la misma, porque a lo mejor la temperatura pues a lo mejor ha cambiado porque la calidad del producto se ha modificado. Bueno, ese conjunto de reglas ya más sofisticadas se hacen aquí y aquí tendríamos ya la gestión de más alto nivel en donde guardamos los históricos y donde estamos, digamos, optimizando el funcionamiento de la planta. Bien, aquí estaría la conexión con el sistema corporativo y para pasar de aquí a aquí tenemos que pasar en cada uno de estas fronteras, tenemos que pasar una serie de filtros o protecciones, que normalmente serían firewalls o similares. De manera que pasar de este punto aquí, a lo mejor hay listas de acceso, y esta dirección IP no puede entrar aquí, y mucho menos aquí. Con lo cual, el punto final, que es el más importante, que podría, y no quiero recordarlo, podría funcionar standalone, es decir, solo, si desconectamos todo, pero no podemos permitir que nadie de fuera, que puede ser externo incluso de Internet, llegue a este punto de aquí, porque podría modificar un lazo de control y provocar un desastre. Bueno, hay otras arquitecturas, pero como pueden ver, son todas parecidas. Esta es la arquitectura Purview, esta es muy parecida también, varias capas. Bueno, la otra pata que habíamos mencionado, vamos a intentar ir deprisa porque si no, no vamos a terminar. La otra pata que hemos mencionado es la del modelo de control. Entonces, podemos utilizar una referencia, por ejemplo, la mencionábamos, el IEC 62443, el NIST Framework, que este es uno de los más extendidos últimamente, las sugerencias que hace CIS, por ejemplo, que son bastante buenas, a mí me gustan mucho, pero hay que reconocer que este está muy extendido, el NIST. Bueno, estos controles, aquí lo que nos dice aquí no es lo que hay que hacer, perdón, no cómo tenemos que hacer algo, sino qué cosa es la que hay que hacer, qué tenemos que proteger, qué tenemos que vigilar y cómo conseguir que un determinado riesgo relacionado con este control no ocurra. Pero no te está diciendo exactamente cómo hacerlo. La forma de hacerlo va a depender de la planta industrial. En una instalación, digamos, corporativa suelen ser todas muy parecidas, con lo cual la definición del control y su implantación suelen estar prácticamente en la misma página.
Yo quiero responsabilizar a todo el mundo de lo que hace, el principio de responsabilidad individual. Eso significa que vamos a poner usuario y password. Eso se hace en todas partes. Pero en una planta industrial no puedes poner un usuario y password, porque en una sala de control, ¿cómo vas a poner un usuario y password? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cerrar la sesión y abrir una nueva? ¿Se apaga la planta? No, no se puede hacer eso. Pero eso no significa que tengamos que renunciar a proteger ese riesgo que tenemos ahí. ¿Cuál es el riesgo? Que cuando ocurra algo no sepamos quién lo ha hecho. No sepamos si lo ha hecho una persona de dentro, si lo ha hecho un atacante de fuera, si lo ha hecho un virus, si lo ha hecho un error del sistema. El identificar quién es el que hace cada cosa es algo fundamental. Y ese riesgo lo queremos proteger a través de la responsabilidad individual. Y la responsabilidad individual se hace ¿cómo? Pues depende. En una planta, por ejemplo, podría hacerse a través de poner un sensor de infrarrojos de huella para saber quién está en ese momento al cargo de la central, o poniendo cámaras que graben quién está en ese momento en la sala de control y es el responsable de lo que está pasando. En fin, se nos puede ocurrir muchos métodos para hacerlo. Lo que quiero con esto explicar, con este ejemplo tan burdo, es que el concepto es lo importante. El cómo lo hagamos va a depender. Lo que queremos es protegernos. Por ejemplo, en este caso, queremos protegernos de que no lleguemos a saber nunca qué ha pasado. Bien, a través de estos estándares, pues nosotros lo que tenemos que hacer es ahora hacer, por ejemplo, cubrir, ya sea este, ya sea este, ya sea este. Estos son estándares, los tres son bastante completos, aunque parezca que el número, este es muy pequeño, muy simple, y este es muy largo. En realidad, para hacer esta línea de aquí, control de identificación y autentificación, hay que hacer unos cuantos controles. Controles de uso, hay que hacer unos cuantos. Al final, vienen a ser tres formas de agrupar, al final lo mismo. Lo que pasa es que lo bueno que tiene que lo usemos es que nos da la tranquilidad de que no nos dejamos nada en el tintero, porque estos conjuntos son bastante completos. Están bien estudiados, mucha gente los ha trabajado y son bastante completos. Entonces, en el diseño del control, como decía antes, pues tendríamos que pasarnos a revisar, no voy a mencionar cada una de las plantas industriales porque no acabaríamos jamás, pero ir a cada uno intentando resolver los problemas. Por ejemplo, los administradores. Los administradores no pueden tener una máquina de administración en su despacho. Tiene que estar en la sala de control. Los administradores no pueden dar ellos por su cuenta permisos de acceso. Tiene que haber una segregación de funciones entre el permiso que se da y la persona que lo autoriza. Quien da el permiso es uno y el que lo autoriza es otro. Tiene que haber segregación de funciones. El backup no puede estar en cualquier lado. Todo esto estoy comentando por experiencia propia. Backup no puede estar en cualquier sitio. Backup tiene que estar guardado en la sala de control, en un lugar que tengamos protegido con protección física. Y tiene que haber un dispositivo que nos avise de qué día no se ha hecho backup. Porque ya sabemos que backup sí hay, aquí hacemos. Sí, el de hoy, bueno, es que precisamente hoy ha fallado. Siempre se dice lo mismo. Los backups, la configuración de equipos, cómo hay que hacerlos, el tema del antivirus, cómo se instala el antivirus, cada cuánto hay que instalar el antivirus, cómo se hacen los parches, cómo se instalan los parches, cuándo hay que instalar los parches. Toda esa colección de controles que hay, que son, esto es en detalle lo que venía en la página anterior, todo esto hay que desarrollarlo en una planta y generar un conjunto de controles. Normalmente el conjunto de controles no suele ser mayor de 20, 20 y pocos, no muchos más. Yo todos los que he hecho han sido de ese tamaño, 20 y pocos controles. Son del estilo de los que he mencionado, ¿no? A partir de esos controles lo que tenemos que desarrollar, que ven ustedes aquí, hay que intentar implantarlos y sobre todo un elemento muy importante aquí es, en cada uno de ellos, es vigilar si ese control es aceptable desde el punto de vista de la continuidad del proceso. Es decir, si es un control que pueda ser intrusivo, si puede modificar, puede afectar, puede impedir el funcionamiento del proceso de la planta, porque aquí lo fundamental es que la planta funcione. Es que no puede ser que para intentar evitar que tengamos un ataque que pueda afectar a la planta, afectemos a la planta. Eso sería absurdo. Entonces tenemos que intentar conseguir que la planta siga funcionando y que los controles no afecten a la planta.
Para eso tenemos que hacer un plan, no solamente diseñarlos y diseñarlos conjuntamente con los responsables de los procesos, de manera que se llegue a un acuerdo sobre lo que se pretende proteger y cómo se va a proteger, y hay que plantear también un plan de despliegue, un plan de despliegue donde se comunique cómo se hace, cuál es el modelo, quiénes son los responsables de este despliegue. Hay que hacer un plan de concienciación porque esto es algo novedoso en toda una planta industrial. Hay que introducir los controles a través de una hoja de ruta de forma progresiva y no de manera violenta para poder saber cuándo estamos provocando un problema y no tener la inquietud de no saber qué es lo que finalmente ha afectado. Es importante que establezcamos unas métricas y unos indicadores para saber que todo está funcionando bien. Y luego lo que tenemos que conseguir es monitorizarlos, es decir, hay que vigilar los controles, hay que chequearlos, que están funcionando y que están funcionando bien. Por ejemplo, si decimos que los usuarios los tiene que dar de alta uno y los tiene que autorizar otro, en algún lugar tiene que dar constancia de quién autorizó y quién lo dio de alta. Bueno, pues alguien tiene que chequear, probablemente auditoría, alguien tiene que chequear que efectivamente a través de ese registro, de ese histórico, comprobamos que las altas efectivamente se han hecho como corresponde. Este es un ejemplo, pero bueno, para que nos hagamos una idea. Bien, entonces, me quedan exactamente 5 minutos para terminar con el tema de Internet de las Cosas. ¿Por qué menciono Internet de las Cosas? Pues porque Internet de las Cosas es algo que afecta aquí. Los sistemas de control industrial se han estado desarrollando a través de una serie de dispositivos, una serie de entornos que, como hemos mencionado antes, eran cajas negras, toda esta historia que comenté al principio. Pero el caso es que ahora nos encontramos con que hay una serie de dispositivos que han surgido recientemente de muy bajo coste que hacen, pues en gran parte lo mismo. Es algo sorprendente, pero es así. Con un Arduino o con una Raspberry, pues podemos hacer un elemento de control y medida con unos sensores sencillos de temperatura y de presión. Podemos hacer una remota que se encargue de eso y el precio puede estar en 100 y pico de euros, no más. Y conectado. Entonces, bueno, el caso es que en muchas empresas se ha negado el problema, pero es que es imposible de evitar. Los costes son tan bajos que en muchas empresas, en algún área de la empresa, alguien ha tenido la tentación de resolver un problema con un presupuesto bajo porque era la mejor manera de salir adelante. Y cuando eso ocurre, pues fulanito lo hace, pues sultanito lo copia. Y al final es una luz lo que viene asociado a Internet de las Cosas. También está el hecho de la gente que lo hace conscientemente, es decir, que decide, no, voy a poner Internet de las Cosas. Pero ¿cuál es el problema que tiene? El problema no es el coste es mejor. Eso no es un problema, es una ventaja. El problema es que estos dispositivos carecen de seguridad. Ese es el problema. Y carecen de seguridad hasta hoy. Carecen de seguridad, con lo cual están expuestos a que alguien acceda a esos dispositivos y los manipule. ¿Y eso por qué? Pues porque un controlador de estos Arduino en realidad se convierte en Internet de las Cosas en el momento en que usa el protocolo TCP/IP. Es decir, en el momento en que nosotros le ponemos un shell, un escudo de Arduino de Ethernet, en ese momento, y lo conectamos a la red, en ese momento ese dispositivo puede controlar una temperatura y una presión. Sí, pues sin duda alguna. Pero es susceptible de que entre a través de la red TCP/IP, llegue algún virus o algún dispositivo, un atacante, que pueda tomar control de ese dispositivo. O bien para modificarlo, o bien para usarlo como residencia y de ahí expandirse a otro lado. Con lo cual, los dispositivos de Internet de las Cosas se han convertido en un entorno potentísimo, interesantísimo, muy útil, pero muy peligroso. Y eso está haciendo que los sistemas de control, pues ahora mismo, pues no tienen en cuenta esto. ¿Qué riesgos hay, por ejemplo, asociados a Internet de las Cosas? Por ejemplo, uso inadecuado de información, acceso inadecuado a información confidencial, manipulación remota de dispositivos, inyección de malware, creación de redes de bots. Eso, por ejemplo, es una cosa que ha ocurrido hace un pocos años. Las cámaras de estas baratas de TCP/IP que hay dispuestas por ahí por las casas se convirtieron en una red de bots para hacer ataques de negación de servicio.
uso de voz para criptografía encubierta, bloqueo de equipamiento de plantas industriales, ataques físicos. Hay un montón de riesgos asociados. No vamos a pasar rápidamente por aquí porque si no, no vamos a terminar nunca. Hay muchísimos riesgos, aquí podemos ver muchos, ¿no? Asociados a las pantallas inteligentes y demás. Bueno, ahí las previsiones que tenemos. Mencionar que hace 2 años España fue uno de los países más atacados en todo lo que tiene que ver con Internet de las Cosas. Parece ser que este año la situación ha cambiado un poco, pero hace 2 años fue así, una curiosa situación. Y bueno, hay una carencia importante en normativas. Hay 2 tipos de Internet de las Cosas. Voy a mencionarla en los últimos minutos que me queda. La que llamamos de tipo bottom-up, es decir, la que está basada en dispositivos como los que hemos mencionado, que serían dispositivos muy sencillos, muy baratos, que la gente usa y que los instala y los integra en las redes. Y luego está la top-down, que es la que auspician grandes gremios como el de automóviles, el de farmacéutico y demás, en donde desarrollan dispositivos de ese tipo, no tan baratos, pero bueno, parecidos, que le llaman Internet de las Cosas también, porque efectivamente se le puede llamar, y que esos pueden ser ya dispositivos que sí que tengan seguridad. Bueno, de esos dos, el primero que he mencionado, el del modelo de aproximación bottom-up, es la más peligrosa y también la más barata. Existen las dos, eso sí es cierto. Bueno, ya como justo acabo de terminar, se cumple la hora que habíamos mencionado, solamente darles agradecerles el haberme atendido y ponerme a disposición en ese correo que ustedes ven ahí para cualquier pregunta que quieran hacerme sobre esta presentación, que estoy completamente a su disposición. Soy el responsable de investigación en el capítulo de Madrid de ISACA y todo el capítulo de Madrid de ISACA y yo en particular estamos a disposición de ustedes para lo que necesiten. Muchísimas gracias.